Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles a ustedes a esta hora de la mañana. Gracias por sintonizar Cadena Megavisión. Somos canales 15, 19 y 21 cubriendo todo el territorio nacional. Nos da muchísimo gusto compartir con ustedes nuestra señal. Gracias por ese voto de preferencia y por considerarnos desde luego un programa de opinión pública de gran incidencia, digamos, en todos los aspectos o las esferas de la clase política, económica y social de nuestro país. Gracias por colocarnos en ser el programa número 1 en audiencia en todo el territorio nacional. Gracias por estar en sintonía, obviamente, de nuestra programación como Grupo Megavisión. Ayer el país fue testigo del lanzamiento de una propuesta integral para combatir el auge delincuencial y en la que desde una plataforma empresarial podría convertirse en los primeros enfoques estratégicos para salvar de esta crisis en la que se encuentra el país, por lo menos así lo sostienen algunos analistas. Entre las recomendaciones planteadas por el consultor Giuliani, que por cierto fue uno de los disertantes principales dentro del evento, dijo que para que aquellos municipios con mayor índice delincuencial deben, destinarse la mayor parte de recursos para ser recuperados, precisamente sacar, a delincuentes de la calle, sin subestimar obviamente el incentivo también salarial pertinente para los agentes policiales y militares y cuya línea de trabajo debe ser reconocida meritoriamente por las autoridades. La tesis fuerte del exalcalde de Nueva York radica en la cero tolerancia y hacer valer desde luego y cumplir las leyes en todos sus géneros, limpiando zonas controladas por el delincuente para entrar con los planes de prevención pertinentes a efecto de evitar que el fenómeno delincuencial se siga propagando. Estos, entre otros elementos que fueron planteados precisamente el día de ayer en ese importante evento del sector empresarial. Una pregunta bien importante es cómo el gobierno asimila estas propuestas. Bueno, estas y otras, aspectos elementales vamos a abordar con nuestro invitado de hoy y para ponernos como siempre en perspectiva del tema nos enlazamos con nuestra compañera de labores Lorena Melara para que nos dé mayores detalles acerca de eso. Lorena, buenos días, qué gusto saludarte como siempre a esta hora de la mañana, así es que adelante con tu informe, te agradecemos muchísimo, adelante. Así es, Ernesto, buenos días para todos en el estudio. Como ya lo adelantabas, ayer se conoció la propuesta de Rudolph Giuliani para combatir la violencia en nuestro país. Entre las medidas destaca una mayor remuneración para los policías como un incentivo para que la labor sea más efectiva. Veamos. En momentos como el actual, con 14 homicidios por día, la prioridad debe ser el combate, sugiere el exalcalde y experto en seguridad. Respeto muchísimo a su policía porque ellos se arriesgan todos los días. Podemos ver a un año que tal vez ha sido el peor en homicidios en mucho tiempo. Otro de los insumos en los que hizo énfasis el asesor es la urgencia de mejorar la coordinación entre las autoridades. La filosofía tiene que ser compromiso total a la reducción del crimen y hacer lo que sea necesario e invertir los recursos necesarios para reducirlo. Tiene que tener la voluntad política de reducir el crimen y eliminar la corrupción. Tiene que tener la voluntad política de reducir el crimen y eliminar la corrupción. Si esa voluntad política existe, lo podrán hacer. El presidente de la República, por su parte, se mostró receptivo a los aportes contra el crimen, al tiempo que la ANEP llama a tomar en cuenta las recomendaciones para frenar la agobiante situación. El fenómeno de la delincuencia en el país acumula un pasado de falta de oportunidades, desigualdades, ausencia de políticas públicas y planes de seguridad. Es nuestro deseo que a partir de este NADE nuestras autoridades puedan darle seguimiento a este plan y que trabajando de manera coordinada podamos darle a los salvadoreños el clima de paz, tranquilidad y seguridad que merecen.
El ENADE y su enfoque en seguridad se dan en momentos cuando el gobierno también refuerza sus tareas represivas. Ernesto, las medidas reveladas ayer en el ENADE solo son una parte del diagnóstico, ya que el resto de las estrategias corresponde conocerlas solo a las autoridades de seguridad. Con esto retorno al estudio para el análisis. Adelante. ¿Un desborde de una quizás crisis anunciada en el pasado? Nosotros hacemos esta evaluación con fines más científicos que justificatorios. Nosotros tenemos que evaluar cómo ha sido este proceso para llegar a conclusiones valederas de cómo es actualmente. ¿Cuál es el contexto socioeconómico que estimula este proceso, o que lo niega, o que lo asimila? Es decir, tenemos que garantizar un análisis adecuado. El señor Giuliani planteó una idea que a mí me parece fundamental y que está planteada en nuestra concepción. Esto es un sistema. Tiene que funcionar como sistema. Usted no me puede decir, mire, cuando cese la violencia vamos a invertir. Vea, no es así. Hay que invertir para garantizar equilibrio social. Todos los puntos a los cuales hizo referencia son cosas de las cuales en su momento aquí ya se han debatido, se han dicho, se han analizado. Por supuesto. El gobierno hace su parte, Sí, actúa. La parte más recupera. importante y de mayor responsabilidad. ¿Quién más actúa en eso? Claro, la empresa privada, actúan las organizaciones sociales, el sistema judicial en su conjunto. El señor Giuliani lo trae la Asociación Nacional de la Empresa Privada con el interés de su contribuir. Si hay otros intereses u otras, no lo sé. Nosotros estamos claros que hay que hacer inversiones importantes para garantizar que el proceso de desarrollo social se lleve a cabo en este país. El otro aspecto, el sistema penitenciario, por supuesto, él le pone mucho acento al sistema penitenciario. Entonces le preguntaba, yo le hice la pregunta, ¿y cómo se gestiona el sistema penitenciario en Nueva York? Y nos estuvo explicando. Hay distintas características, que es importante el sistema penitenciario y que nosotros estamos haciendo mucho trabajo en lo que se refiere al sistema penitenciario con programas como Yo Cambio, etcétera. Es claro, hay que utilizar adecuadamente los recursos, no desperdiciar recursos, hay que focalizar esos recursos, la orientación de esos recursos, hay que apuntar específicamente. Si aquí tenemos, Ernesto, y todo el mundo lo sabe, aquí tenemos municipios donde no se da el problema delincuencial como se da en otros municipios. Pide voluntad política para aplicar medidas antidelincuenciales. Por supuesto que nosotros tenemos la voluntad política, y por supuesto, eso es una petición que a mi juicio y si no, ¿cómo se va a hacer esto? Si nosotros tenemos la voluntad política completamente clara, nosotros con la delincuencia no dialogamos, no vamos a negociar con la delincuencia de cualquier tipo. Nosotros estamos obligados a aplicar la ley, estamos en el marco de la ley, estamos mandatados por la ley y por lo tanto no vamos a negociar con ningún tipo de delincuencia, insisto, ningún tipo de delincuencia puede negociar con el Estado ni con la ley. Una sociedad desequilibrada, por supuesto que puede tener problemas diversos. Una sociedad empobrecida puede tener problemas diversos. ¿Por qué se extrañan? Hay que combatir los problemas que causan todo tipo de delincuencia. Los que manejamos poder tenemos más responsabilidad y hay que asumirla y ejercerla. ¿A qué compromisos en algún momento tú crees debe de llegar el gobierno y el sector privado para que esto de alguna manera no sea solamente un evento que año con año es bienvenido, obviamente, por el sector privado, sino que más bien sea un evento que deje, digamos, huellas positivas, sobre todo en este momento que apremia muchísimo a los salvadoreños en materia de seguridad? ¿Qué le corresponde al sector privado? Nosotros en eso estamos, por supuesto,
trabajando juntos. Bueno, no, porque hay diferentes... El señor Giuliani habló de incremento de salarios a los policías y los militares. Claro. Dotar las cárceles con sistemas de videovigilancia, como también aquellos municipios que están debidamente afectados por el crimen. Para eso se necesita obviamente de recursos. Claro, por supuesto. Por supuesto, dicen... ¿Qué compromisos? La pregunta más concreta es ¿qué debe de hacer el sector privado para poder aportar, digamos, a ese tipo de recomendaciones? Ya hemos hablado de incrementar sus inversiones para ir garantizando que haya más empleo en el país, un empleo de calidad, digamos, y que sea un empleo productivo, no estamos diciendo otra cosa. Hay que limpiar la pobreza de este país. Ok, me estás aclarando el término de limpieza, ¿no? Te lo estoy aclarando. Hay que limpiar la pobreza de este país, así como hay que erradicar la delincuencia, hay que erradicar la pobreza. Ese es un combate... Creí que iba a decir así como se hay que limpiar la delincuencia, hay que limpiar la pobreza. Debe ser frontal. Yo no estoy haciendo porque después me dicen, pero es que no hay una relación directa. Yo no estoy diciendo que hay una relación directa. Hay que tener más eficiencia en el manejo de los recursos. Nosotros estamos evaluando también todo esto. Por supuesto que hay que tener más eficiencia en el manejo de los recursos. Estamos trabajando en eso. El ver los incentivos a la policía. ¿El incremento de salario es factible para la policía y los recursos? No lo puedo decir porque ese es un tema que tiene que verse con Hacienda y por supuesto el presidente de la República tiene que autorizar, pero el presidente ya está hablando y nos ha orientado, nos ha dado instrucciones y órdenes para garantizar que evaluemos una serie de incentivos a la Policía Nacional Civil. ¿Consideraría el gobierno en su momento también contar con la asesoría del señor Giuliani para darle seguimiento a la propuesta? Nosotros por supuesto agradecemos las recomendaciones del señor Giuliani. Tenemos ya, como decía ayer el ministro de Justicia y Seguridad, hay muchas de las recomendaciones que ha dado y de los planteamientos que ha dado el señor Giuliani que ya se están ejecutando. Si tú no coordinas, si tú no articulas recursos, de poco te valen esos recursos. Esa es la verdad de este asunto. Por lo tanto, hay que hablar de eficiencia es, de alguna manera, hablar de articulación de los recursos. Nuevamente, muchísimas gracias de corazón. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.